Varias culturas han inventado la idea de nudos como portadores de significado, pero ninguna cultura lo ha perfeccionado ni ha llevado a tanta complejidad como las culturas andinas. El quipu es un dispositivo andino para registrar y compartir datos mediante cordeles, nudos y otros artefactos de fibra. Era el armazón informático del más grande de los imperios americanos. Los quipus no se extinguieron con el fin del Tahuantinsuyo, del imperio inca, sino que siguieron en vigencia para varios fines durante los siglos coloniales y después. Hasta la década de los 1960 se seguía usando quipus en algunos lugares del Perú. Por primera vez cuando yo vi fue cuando yo todavía era niño. Mis padres me contaban, mis abuelos, que teníamos un quipu ahí en Cajaguay. Mis pobladores mayores decían, no, hay que conservarlo. Y algún día un hijo rapacino debería de ver esto, qué es lo que nos ha querido explicar nuestros antepasados. Pero sinceramente nosotros no sabemos interpretarlo a la actualidad. De los años 1919-20 había algunas personas que todavía sabían interpretar, pero ya eran personas ancianas en ese entonces y ya, ahí de poco a poco se han venido perdiendo estos conocimientos del quipu, de algunos mensajes que ellos sabían leerlo. I spend most of my time studying Inca quipu, which are much finer in construction, and they tend to be a little more regular in order. So when I first saw this quipu, I was very surprised, and I really did not know what to think of it because it's huge by Inca standards, and it's also by Inca standards extremely disorganized. And it's much more difficult to find patterns or regularities in the structure. This object that you see here was probably the result of many accumulations of adding chords and adding strings and adding things to it. So it's something very new for me, but exciting, very exciting. That really seems to be handiwork of different people, right? Probably. Different times? There's different times because some of the repairs are made with acrylic thread. Yeah, acrylic thread. Yeah. Show me one. But I don't really have a good idea of where it was. I'm responsible in this project for making a complete description of this quipu as it is. So I examine each chord and take all of the measurements. This includes the length, whether or not there are any repairs, historical or modern repairs to the chord, the fiber, the colors, the thickness of the chord construction. When we are finished recording data, we will put them into a database so that we can analyze the data more easily. That's all that I found so far. That's blue and that's yellow. And the blue, your suggestion was that you think that these groups might be of unequal antiquity. Oh yeah, I definitely think so. You do think so? Okay, yeah. Can you give me an idea? What's your rough idea about the relative antiquity? Well, judging from the condition, my hypothesis is that the central parts are the oldest, and that as we move out towards the edges, they become more recent. And it's interesting, if we take that as a hypothesis for the moment, it's interesting to note that here, where I've been working most recently, which is almost exactly in the middle, I've found things with hierarchical structure, most like the closest to what we might think of as an Inca quipu. Yeah. Whereas as you move out towards here, the chords become much more fragmentary, and they seem to have the subsidiaries become smaller and seemingly less important, as if they're becoming vestigial in a way.
Nuestro trabajo es primeramente la limpieza y restauración, las cuerdas que están fragmentadas. A veces no tiene mucha resistencia la cuerda y le ponemos refuerzo del mismo color, ¿no? Para restaurar estamos usando las lanas naturales de las alpacas que existen acá. No podemos usar guantes porque trabajamos con las agujas y agujas muy finas. Y ahora lo que nosotros hemos restaurado estamos poniendo un señal para saber cuáles son las partes que hemos restaurado. Y este hilo rojo es donde nosotros ya hemos hecho la restauración. Primera vez cuando hemos visto estamos muy contentos y emocionados, ¿no? Ver un quipu así. Yo todavía no había visto yo he visto equipos de Inca, pero no colonial, ¿no? Y está muy bonito y esperamos restaurar y conservar bien. Probably the most meaningful objects that are obvious at this point are the figures, which we're told are dressed as people used to dress for certain kinds of ceremonies. And each of them that we've analyzed so far has a little purse under its poncho filled with coca leaves. So the meaning of this quipu seems to be maybe more narrative or more something like petitions rather than a straight numeric recording, as we would find in older quipu. El quipu de por sí es horriblemente enigmático. La parte más entendido y comprobado hasta ahora es la función numérica del quipu. Pero después de decir números, hay que decir números de qué. Y ahí está todo lo difícil, ¿no? The density of data that you can put on one string is really very great when you think about how the string is constructed, its color, what fiber it is, whatever knots are in there, the direction of the knots. All that taken together gives you a data storage device that's really very efficient. Normalmente, el quipu no trabaja con imágenes que nos digan si es número de personas, número de animales, distancias, contenidos de una bodega, historias, canciones. Ese es la médula de las investigaciones actuales en quipus. ¿Cómo vamos a pasar del mero desciframiento numérico al desciframiento del quipu como un mensaje compuesto de números y otros significados? This is a very different medium. It's in 3 dimensions. It's flexible. And I think that by trying to stretch our minds to understand how this worked, we can only improve our chances of understanding both this culture and our own. Not so far from this location, there are other ones that are made with, it looks like some kind of an organic thread. Yeah, mostly wool, I think, singles, Yeah. sometimes used doubled. Estamos frente a la supervivencia de los quipus como registro político, como medio para la administración y la autogestión de comunidades andinas. Así que para mí el quipu es una especie de pacto social hecho materia. Es la acumulación de constancias que impartan la certeza de que cada persona, cada casa, cada ayllu ha aportado como debe y que la comunidad funciona como debe. Hasta hoy en día, los rapacinos y casi todas las poblaciones andinas son sumamente exigentes en cuanto a constancias, para estar seguros de que realmente hay solidaridad, que la reciprocidad funciona. Puede ser que el Perú es un caso
donde la humanidad ha inventado un sistema de inscripción completamente distinto de los demás. Y en el día que sepamos esto, vamos a saber mucho porque sabemos cuán amplios son las posibilidades para la inscripción de datos entre los seres humanos.